Tenemos la segunda plática invitada a esta reunión, siguiendo pues una pequeña tradición que hemos tratado de establecer en estas pláticas. Le pedimos a Enrique, lo invitamos, pues porque es una figura muy importante de nuestra comunidad y pues, recibió el Premio Nacional de Ciencias el año pasado. Nos da mucho gusto pues que en este foro se presenten los más destacados miembros de la comunidad, pues, y además ahora que entra como presidente pues se juntaron muchas cosas, será obligado invitarlo. Entonces, también siguiendo un poquito, lo tengo que presentarlo, pues el doctor Enrique Zúcar tiene toda la trayectoria que ustedes ya conocen. Y de hecho, la plática, pues se trata de que nos comparta un poquito del camino que él ha transitado. Es su experiencia científica, pero aunada con su momento personal, y nos deje conocer no solamente sus ideas y cómo han progresado, sino también cómo él lo ha vivido. Entonces, pues sin más y para no agotar el tiempo en estas presentaciones, pues los dejo con mucho gusto con el doctor Enrique Zúcar. Gracias. Pues sí, gracias Luis por la invitación y bueno, también le hice un poco caso a Luis y me puse en la encrucijada de tratar de hacer una presentación de más o menos la historia de mi experiencia en investigación. No ha sido fácil, pero bueno, también ha sido una buena ejercicio hacer esto y espero no aburrirlos demasiado. Entonces, un poquito juntando tal vez uno de mis primeros proyectos con uno de los últimos, le puse por eso de redes eléctricas a redes causales, mis enredos con la investigación. Y bueno, antes de empezar, de que veamos el contenido, quisiera parafrasear a Demócritus, que decía que prefería descubrir una causa que ser rey de Persia. Y creo que es mucho de lo que nos motiva a nosotros, ¿no? Realmente, ganas de investigar, de descubrir nuevas leyes científicas o teoremas o algoritmos, es en gran parte lo que yo pienso que a la mayoría de nosotros nos motiva a estar en la investigación. Si no, seguramente estaríamos en alguna empresa haciendo dinero, pero bueno, tenemos otros intereses. Y entonces, este es el contenido de la plática, que como verán es una especie de red bayesiana. No estoy seguro si es causal o temporal, pero bueno, un poquito para guiarlos en este mapa, un poquito puse en amarillo diferentes técnicas en las que he trabajado, que todas podemos englobar como modelos gráficos probabilistas, y en azul las diferentes aplicaciones en las que hemos trabajado. O sea, a lo largo de mi carrera me ha motivado mucho trabajar en aplicaciones, tal vez por mi formación de ingeniería, y al ir trabajando en estas aplicaciones, pues he ido utilizando, desarrollando diferentes técnicas, todas ellas más o menos en el paradigma de modelos gráficos probabilistas. Hay algunos trabajos que tal vez se salen de esto, pero he querido centrar la plática de hoy en esto, ¿no? Entonces, pues es como mi caja de herramientas y he tratado de atacar diferentes problemas con estas herramientas. Entonces, voy a empezar desde el mero principio, que es con mi maestra de kinder. Entonces, no sé si alguien me ubique por ahí. Entonces, bueno, para no perder mucho tiempo, pues por aquí ando.
Y entonces, bueno, no puedo decir que todo se lo debo a mi maestra de kinder, pero bueno, encontré esa foto por ahí que pensé que sería interesante de ver. Y bueno, no se preocupen que no voy a seguir con primaria, secundaria, preparatoria, sino me voy a saltar directamente a mi primera experiencia de trabajo, que fue en sistemas de control supervisitorio y adquisición de datos, en sistemas SCADA. Yo ingresé en el Instituto de Investigaciones Eléctrico en 1982 y estaban trabajando aquí en este tipo de sistemas de monitoreo y control para redes eléctricas, y pues me fui involucrando en estos proyectos. Entonces, pues básicamente la idea era desarrollar equipo que sirviera para monitorear las subestaciones eléctricas, qué estaba pasando aquí, cuáles eran los valores de voltajes, corrientes, posibles fallas, etcétera, y esto poder mostrárselo eventualmente a un operador que pudiera estar observando esto y tomar acciones. Estas son algunas fotos que encontré por ahí, que no sé muy bien, de algunos de los desarrollos que se hacían. Yo estaba en el departamento de electrónica, entonces hacíamos todo el desarrollo casi desde mero abajo, desde las tarjetas impresas, los equipos y el software, ¿no? Entonces hacíamos todo, era muy divertido, tal vez no lo más eficiente, pero era muy divertido. Entonces las unidades terminales remotas son los sistemas de adquisición que van en las subestaciones, que adquieren información de la red eléctrica, y las estaciones maestras es como básicamente una computadora que reciben esta información, la procesan y se la enseñan al operador. Y entonces, aunque no lo crean, ese soy yo, trabajando en la programación de alguna de las tarjetas de esta unidad terminal remota, con una terminal de esas verdes de aquella época, y supongo que era en ensamblador. Y aquí hay otros miembros del equipo. Aquí está Pablo, por ejemplo, y Barbuengoitia, y algunos otros colegas ahí del IE que trabajamos en estos proyectos con la estación esta maestra que le llamamos MAX 5000, y varios de los colegas que trabajamos en ese proyecto. Y bueno, pues no todo era trabajo en esa época, obviamente. Entonces aquí estamos en el equipo de fútbol. Aquí estoy yo con más pelo y menos kilos que ahora. Y esta fue una excursión que hicimos por ahí al Ixta, que luego nos perdimos, aunque decían que no estábamos perdidos, pero finalmente logramos regresar a la civilización. Entonces, estos fueron un poco los primeros años que estuvimos trabajando en estos sistemas de control supervisorio. Y uno de los problemas que surgía en estos sistemas es que de repente había fallas y se le presentaban una gran cantidad de alarmas al operador en un cierto momento. Y en ese tiempo estaba empezando la moda de los sistemas expertos en los 80s, fines de los 80s. Y bueno, ocurrió, ¿por qué no podemos abrir un sistema experto que pueda ayudar al operador cuando vienen estas alarmas, tal vez ver cuál es la más importante o sugerirle posibles acciones, resumir la información? Y pues eso me motivó a buscar hacer un doctorado en el área de inteligencia artificial, de sistemas expertos, y esto me llega a la siguiente etapa, que es cuando empecé a trabajar en un sistema experto de endoscopía. Entonces, aunque me motivó inicialmente la parte de sistemas expertos para sistemas de monitoreo de redes eléctricas, pues cuando busqué dónde hacer el doctorado, me ofrecieron, bueno, no tenemos sistemas expertos de redes eléctricas, pero tenemos un problema de endoscopía, donde también se podrían aplicar esas técnicas. Y aunque no les gustó mucho la idea ahí en el IE, pues logré convencerlos que después podría aplicar esto a la parte eléctrica, y me fui a hacer el doctorado. Y entonces cambié totalmente de dominio, donde empecé a meterme a la parte de imágenes, y entonces es una imagen de colonoscopía, y aquí el problema era tratar de ayudar a un endoscopista a guiar un endoscopio dentro del tubo digestivo.
ya que pues es un problema complejo. El tubo digestivo es dinámico, es muy sinuoso, y decían ahí que era como manejar un tráiler en una carretera sinuosa sin luces. Y entonces la idea era cómo podemos ayudar al endoscopista que tiene que manualmente estar controlando el endoscopio a que se haga en una forma automática o semiautomática por la computadora. Y esto en esa época en el Reino Unido era importante porque había pocos especialistas y alguien que no fuera experto podía tener riesgo incluso de perforar el tubo digestivo si no lo hacía bien. Entonces partimos de hacer cierto procesamiento de imágenes y detectar ciertas pistas que era como, por ejemplo, la región más oscura de la imagen. Normalmente ese era el centro y por ahí podíamos guiar el endoscopio. Sin embargo, esto no era infalible. A veces había fallas del sistema de visión y entonces queríamos poner algo encima que pudiera ayudar a tomar decisiones y a dar consejos al endoscopista. Y ahí surgió la idea de usar un sistema experto. Inicialmente hice un prototipo en Prolog, pero pues nos dimos cuenta rápidamente que aquí había mucha incertidumbre y que no era lo más adecuado usar una representación lógica. Y también nos interesaba, teníamos muchos videos de sesión endoscopía, entonces teníamos datos. Decíamos, ¿cómo podemos combinar el conocimiento experto? Teníamos la asesoría de un médico experto y los datos. Y pues ahí me encontré en esa época y empezaban las redes bayesianas, me encontré el libro de Pearl y dije yo, pues creo que este es el camino. Y entonces pues descubrí a Bayes, que básicamente pues nos dice cómo combinar nuestra creencia inicial con los datos para nuevas objetivas, o de otra manera combinar el conocimiento experto con los datos. Y por otro lado, Pearl, que fue uno de los principales desarrolladores de las redes bayesianas, hizo posible aplicar el enfoque bayesiano en sistemas complejos, porque si lo aplicamos directamente hay una explosión combinatoria. Por eso al principio no se usaban probabilidades de sistemas expertos, pero las redes bayesianas permiten hacerlo en forma eficiente. Y bueno, esto me llevó a empezar a trabajar en redes bayesianas, primero en este sistema experto de endoscopía y después en otras aplicaciones que comentaré más adelante. Entonces, brevemente, para los que no las conozcan, pues un ejemplo de una red bayesiana, tal vez se aplique a algunos de nosotros anoche. Si tomamos mucho vino, pues nos podemos emborrachar, y si estamos borrachos, estamos sedientos y nos duele la cabeza. Entonces, básicamente, una red bayesiana es un grafo, tenemos una serie de variables y las relaciones entre estas variables, pero lo más importante es que también me representa las relaciones de independencia condicional entre las variables. Entonces, esta relación de independencia condicional hacen que podamos representar en forma mucho más compacta la distribución de probabilidad y también calcular las probabilidades de cualquier variable dadas otras variables conocidas. Entonces, las redes bayesianas permiten hacer razonamiento bayesiano en una forma eficiente, y en base a esto desarrollamos una red bayesiana para endoscopía. Esta es una vista parcial donde teníamos, digamos, las estimaciones que venían de las imágenes de la región oscura. También usábamos cierta información tridimensional y esto lo combinamos para tratar de estimar la probabilidad de que lo que estuviéramos viendo es lo que llaman el lumen, específicamente como el centro del tubo digestivo y donde tenemos que dirigir el endoscopio. Y una de las innovaciones que hicimos, porque pues era una tesis doctoral, había que hacer algo nuevo, fue algo que le llamamos mejora estructural. Es decir, partíamos de una estructura de la red bayesiana dada por el experto y con los datos tratábamos de mejorar esa estructura. Y por ejemplo, si tenemos esta estructura, esto implicaría que estas variables X y Y son independientes dado Z, pero podemos verificar con los datos si realmente son independientes, con pruebas estadísticas, y si no son independientes, pues podemos a lo mejor quitar una, que puede ser redundante, a lo mejor unirlas en una variable conjunta,
o incluso incorporar una variable adicional, como nodo oculto, que las hiciera independientes. Y esto lo aplicamos y vimos que lográbamos mejorar el rendimiento del sistema a través de este proceso de mejora estructural. Y bueno, entonces ya teníamos nuestro sistema experto de endoscopía. Estos son algunos ejemplos de imágenes reales de endoscopías. Y entonces aquí el sistema interpretaba pues, que esto realmente era el lumen, y el consejo al endoscopista era pues, que podía seguir avanzando el endoscopio. Y en este caso, aunque también se encuentra por ahí una región oscura, el sistema se da cuenta que realmente no es el lumen, que se ha perdido la vista, y le aconseja al endoscopista pues regresarse un poco y volver a tratar. E incluso hicimos un endoscopio semiautomático con unos motores. Probamos primero en modelos de plástico, y a lo máximo que llegué fue a hacer pruebas con animales. Por alguna razón el tubo digestivo de los puercos es el más similar al de los humanos. Casualidad. Y hicimos alguna prueba con un pobre puerquito ahí que sobrevivió. Entonces, bueno, esto un poquito resume lo que trabajé en mi doctorado. Y regresando a México, primero en el IE y poco tiempo después ya en el TEC de Monterrey, empezamos a trabajar en tratar de resolver otros problemas con redes bayesianas, ¿no? Que era en ese momento mi desarmador, y todo quería meter el desarmador. Y bueno, empezamos aquí un par de tesis doctorales. Esta es la tesis de Pablo, en que básicamente pues teníamos sensores, por ejemplo, de una planta eléctrica, y queríamos encontrar cuando fallaba un sensor. Entonces, básicamente, pues modelábamos las relaciones entre los sensores como una red bayesiana, y cuando el valor de un sensor, por ejemplo, de FG, no concordaba con sus vecinos, quiere decir que posiblemente ese sensor estaba mal, o a lo mejor alguno de los vecinos. Entonces, esto le llamábamos fallas aparentes, porque había algo mal, pero no sabíamos bien, estaba bien seguro cuál era el sensor que estaba mal, porque no eran consistentes. Y entonces hacíamos una segunda etapa de validación, en que básicamente ligábamos las fallas reales con las aparentes, como otra red bayesiana, y a partir de esta podíamos ya determinar cuáles eran las fallas reales. Y algo creo que interesante, a mí me gustó mucho, porque creo que es del poco trabajo que he hecho, un poco más teórico, fue que hicimos una teoría que establecía en qué condiciones era posible distinguir fallas sencillas y fallas múltiples, y en condiciones realmente no era posible. Entonces esta fue una de las primeras trabajos en redes bayesianas que hicimos. Y el otro trabajo, que fue otra tesis doctoral, fue análisis de confiabilidad. Es decir, análisis de confiabilidad de sistemas. Básicamente se modela un sistema en base a un diagrama de bloques. Cuando, por ejemplo, en este caso, pues si falla cualquiera uno de los segmentos de la cadena, va a fallar el sistema, entonces es un sistema en serie. Y cuando tenemos sistemas redundantes, es como un sistema en paralelo. Y entonces, si tenemos la probabilidad de falla de cada componente, podemos determinar la probabilidad de falla del sistema, y esto lo transformamos a una red bayesiana. En este caso, los dos modelos son iguales en la estructura, pero las probabilidades son diferentes. Para esto existían ya otras técnicas que se conocen como árboles de falla, pero el problema de los árboles de falla es que no pueden modelar fácilmente cuando hay dependencia entre las fallas. Y con esto sí lo lográbamos. Entonces, este es otro ejemplo, cuando hay fallas dependientes, en que tenemos dos componentes y hay tres fuentes de fallas, pero una es común. O sea, si se presenta esta, podría ser, por ejemplo, esto es un terremoto y estas dos estructuras de un edificio. Entonces tienes una causa común de dos fallas diferentes. Esto modelarlo con árboles de falla era muy difícil, pero lo podíamos hacer directamente con redes bayesianas. Y bueno, este trabajo, afortunadamente, como fue de los primeros trabajos de usar redes bayesianas para análisis de confiabilidad, pues tuvo bastante impacto, y fue algo que es el artículo que tengo con más citas, aunque fue publicado en Iberamia, pero es el artículo que tengo con más citas a la fecha.
Entonces, bueno, entonces, después de un tiempo de trabajar con redes bayesianas, me percaté que realmente pues, tenía una caja de herramientas más grande, que eran los modelos gráficos probabilistas, que son modelos que tratan de modelar un problema en base a variables aleatorias y relaciones de dependencia entre estas, y muchas otras técnicas que a lo mejor surgieron en contextos diferentes son también modelos gráficos probabilistas, como las cadenas ocultas de Markov, los campos de Markov, redes bayesianas dinámicas, redes de decisión o MDPs o clasificadores bayesianos. Y entonces, digamos, la caja de herramientas se extendió y empecé a trabajar en otras aplicaciones usando diferentes tipos de modelos gráficos. Y entonces una de las primeras áreas en que empezamos a trabajar en reconocimiento de ademanes, y aquí motivados un poco por, también empezábamos a meternos en el área de robótica y queríamos tratar de comandar el robot con ademanes. Queríamos reconocer los ademanes a partir de imágenes. Y entonces, pues esto básicamente es un modelo oculto de Markov en forma gráfica. Tienes una serie de estados y las observaciones, y a partir de los datos se pueden estimar estas distribuciones de probabilidad, y con esto podemos reconocer ademanes. También se han usado mucho para reconocimiento de voz. Y entonces empezamos a trabajar en reconocer ademanes orientados a comandar robots, como atención, detenerse, mostrarle algo, acercarse o que se vaya, ¿no? Y un poquito la motivación es que hay cosas que son más fáciles de decir con ademanes, o también que en ambientes ruidosos puede fallar el reconocimiento de voz y los ademanes pueden ser un buen complemento. Inicialmente trabajamos saliendo características de movimiento de la mano para reconocer los ademanes, pero nos encontramos que algunos ademanes eran difíciles de distinguir en base a puro movimiento. Entonces, si yo hago llamar la atención o pararse, el movimiento es parecido, pero la diferencia es la postura de la mano, y entonces incorporamos la postura de la mano con respecto a otras partes del cuerpo. Y para mí esa fue una lección importante, ya que nos dimos cuenta que en realidad no importaba tanto el clasificador que utilizáramos, sino lo más importante eran las características que le íbamos a dar al clasificador. Y al incorporar características de movimiento y de postura, mejoró bastante. Y también hicimos una extensión de los modelos ocultos de Markov, que le quedamos a un clasificador bayesiano dinámico, en que descomponíamos los atributos, en lugar de usar una sola variable en muchas, porque para evitar el crecimiento de muchos parámetros, y eso permitía entrenar el clasificador con menos ejemplos, ¿no? Mientras menos parámetros tienes, pues necesitas menos ejemplos para entrenar el clasificador. Esta es otra área en que incursionamos, que son redes bayesianas de nodos temporales. Entonces aquí, ¿cómo incorporamos el factor tiempo en nuestros modelos? Hasta ahora eran modelos básicamente estáticos, y desarrollamos también como parte de otra tesis doctoral lo que se llaman redes bayesianas de nodos temporales, donde básicamente a ciertas variables les agregábamos información del tiempo, y esto en ciertos problemas pues puede ser muy útil, muy importante. Este es un ejemplo sencillo en el que se modela en los efectos de un accidente, en que hay una colisión. Esto puede producir heridas en la cabeza, heridas internas, y esto puede producir que se dilaten las pupilas o los signos vitales se afecten, pero después de cierto tiempo. Y el tiempo que pasa aquí para que haga estos cambios puede ser importante para determinar qué tan graves son los daños. Entonces, esta misma idea la extrapolamos a hacer diagnóstico de fallas en una parte de una planta eléctrica, donde, bueno, aquí están una serie de variables que no voy a meter a detalle, y también tiempos, pero básicamente la idea era que el tiempo en que se presentaban ciertos eventos en la planta eléctrica nos ayudaba también a tratar de diagnosticar cuál era el tipo de falla. Y más recientemente,
volvimos a trabajar en estos modelos para un problema para mí muy interesante, que es tratar de determinar las redes mutacionales del virus del VIH, ¿no? Como sabemos, el VIH es uno de los organismos que evoluciona más rápidamente, y en el tratamiento lo que hace es estar monitoreando a los pacientes, y cuando ven que ya no le hace efecto el tratamiento, es porque hubo mutaciones en el virus, le cambian el tratamiento. Pero si pudiéramos predecir un tiempo antes cuándo haber estas mutaciones, podría ser un tratamiento más, digamos, proactivo, más preventivo en lugar de reactivo. Y aquí trabajamos en modelar las relaciones entre diferentes medicamentos, que son los nodos verdes, con diferentes mutaciones, que son estos nodos como morados o rojos, y pudimos aprender a partir de una base de datos estas relaciones que hacían cierto sentido en lo que se conoce, por ejemplo, esta liga entre este medicamento y esta mutación, o este medicamento que apareció aislado porque era un medicamento nuevo en esa época, o este medicamento que se usa en conjunción con otros, por eso aparecía con muchas ligas, ¿no? Y bueno, estos fueron los estados promisorios, sin embargo ya no se continuó el proyecto, y aquí el reto sobre todo era cómo poder hacer estos modelos, pero para nuevas drogas en que tuvieras pocos datos, y eso lo hace aún más difícil. Vamos a platicar ahora de otro tipo de modelos, que son los campos de Markov. Este es otro tipo de modelos gráficos que se han utilizado sobre todo para procesamiento de imágenes. Y básicamente estos son modelos en que tienes, por ejemplo, una variable que corresponde a cada píxel de una imagen, y tratas de encontrar cuál es la configuración más probable de estas variables. Por ejemplo, se usa para suavizado de imágenes, y es una como analogía física, en donde podemos pensar que estas variables son como estos anillos, y estos son resortes, y dependiendo de la constante de los resortes, si yo los suelto, pues esto va a llegar a una configuración de mínima energía. Y entonces aquí el análogo es que tratamos de estimar también cuáles serían los valores de las variables que me darían la configuración de mínima energía. Y esto lo aplicamos a la anotación de imágenes, donde tenemos una imagen que está segmentada y tenemos un clasificador para cada región. Esto fue mucho antes de Deep Learning, y bueno, pues los clasificadores no siempre dan los buenos resultados. Sin embargo, si tratamos de ver la relación entre las regiones, podemos mejorarlo. Por ejemplo, pues esto, lo que nos dio con mayor probabilidad es una iglesia, pero es poco probable que haya una iglesia en la mitad del campo. Entonces a lo mejor es más probable el elefante. Entonces si modelamos esto como un campo de Markov, tratamos de encontrar ya no la etiqueta más probable individualmente, sino cuál es el conjunto de etiquetas más probables para la imagen, viendo las relaciones espaciales que hay entre las diferentes regiones de la imagen. Entonces, básicamente, si partimos de una imagen, tenemos una segmentación automática, hacemos una clasificación inicial, después calculamos las relaciones espaciales, y después con eso podemos mejorar la clasificación y tal vez incluso mejorar la segmentación. Y bueno, estos son algunos ejemplos en donde vemos aquí la segmentación original y la segmentación que logramos mejorar. En varios casos se mejora la segmentación. Este es como el ground truth, aunque en algunos casos, como Kill the León, pues sí fue imposible mejorarlo. Y bueno, pasando al siguiente tipo de modelos, todos los modelos anteriores no incorporaban decisiones, eran modelos básicamente que incorporaban variables aleatorias, y entonces un poquito motivados por la aplicación de robots de servicio, empezamos a trabajar en los procesos de decisión de Markov que sí incorporan decisiones, donde básicamente pues, podemos ilustrar un proceso de decisión de Markov con este pequeño ejemplo, que tengamos un robotito en el mundo de celdas, y el robot quiere navegar por aquí y ver cuál es la mejor decisión que debe ir tomando en cada estado, en cada celda,
para tratar de llegar a la meta y a lo mejor evitar caer en las escaleras, por ejemplo. Pero el robot no es perfecto y si hace una acción, pues hay ciertas probabilidades de que en lugar de irse a la celda de arriba, pues se vaya a la de la derecha o se quede en la misma, ¿no? Esto está un poco exagerado, pero en realidad en la práctica los robots tienen ciertos errores, la odometría no es perfecta y esto hay que considerarlo. Y bueno, si tenemos un problema planteado como un MDP, podemos encontrar lo que se llama una política, que básicamente es para cada estado cuál es la mejor acción que debe de hacer el robot para poder alcanzar la meta. Y esto, si lo vemos en forma gráfica, pues tenemos este modelo en que tenemos el estado del robot en cada momento y las decisiones que se van tomando en base a la evidencia y al final queremos optimizar una utilidad esperada en el futuro. Entonces esto lo hemos aplicado en diferentes áreas y una de ellas es la coordinación de tareas de robots de servicio. Entonces aquí les presento a nuestros robots de INAOE, Marco Vito y Sabina, y aquí hay, bueno, dos de los equipos, este es hace algunos años, nos vemos aquí más jóvenes, y este es el equipo más reciente. Y bueno, la idea aquí es poder utilizar MDPs para poder hacer diferentes tareas. Entonces podemos imaginarnos que esto es como los módulos de software son como instrumentos y el MDP es como el director de orquesta. Entonces podemos reutilizar diferentes módulos para tocar diferentes sinfonías, ¿no? Para hacer diferentes tareas. Por ejemplo, navegación, seguimiento de personas, Lost and Found, identificación de personas, el robot mensajero. Y con esto hemos participado en la competencia de Robocop at Home, donde hay varias tareas que se tienen que hacer, incluyendo algunas que son abiertas, que cada equipo define qué es lo que va a hacer. Este es un ejemplo de una de las tareas que era el robot mensajero. Y entonces, ¿cómo definimos el MDP? Pues definimos las variables de estado que a un alto nivel definen cuál es el estado del robot, las acciones, que en este caso tenían que ver con navegación, diálogo y gestos, el robot simulaba ciertos gestos, y una función de recompensa, y una vez definido esto podemos construir un MDP y con esto crear el robot mensajero. Y esto lo hemos usado para diferentes tareas, y bueno, una de las más atractivas es el robot bailarín, que vamos a ver. Espero que se escuche. Entonces aquí él tiene unos acelerómetros en los brazos y con eso el robot va siguiendo sus movimientos, ¿no? Entonces es una robotina que sigue completamente, en este caso, al bailarín. Y aquí están bailando un vals. Ahora el reto es hacer el inverso, ¿no? Que el robot baile y el otro lo siga. Y bueno, esta es una foto del grupo de robótica de INAOE que fundamos hace algunos años y que ha ido creciendo bastante, y hay varios trabajos de robótica que estamos haciendo por allá con varios colegas. Otro proyecto en que he estado trabajando muchos años y que es uno de mis proyectos preferidos es este sistema que llamamos Gesture Therapy, que está orientado a ayudar a personas que han sufrido embolias cerebrales para poder recuperar el movimiento de las extremidades superiores, de brazos y manos. Entonces básicamente es un sistema que incorpora un ambiente simulado, hace un seguimiento visual
del movimiento de la mano de la persona a través de esta manija, y también tiene un sensor de presión, y podemos, por ejemplo, detectar cuando la persona está haciendo compensación. Entonces, todo este sistema, la idea es poder ayudar a personas que tienen problemas neurológicos a recuperar el movimiento de los brazos. Esta es una foto de cuando empezábamos el proyecto con el doctor Jorge Hernández, que es el médico especialista, y el doctor Ron Leader, que fue uno de los colaboradores iniciales del proyecto. Y bueno, ¿para qué usamos MDPs aquí? La idea es poder ir adaptando la dificultad de los juegos de acuerdo al estado del paciente. Entonces, vamos midiendo qué tan bien lo hace el paciente, básicamente la velocidad y el control, y con eso vamos modificando el nivel de dificultad del juego, haciéndolo más difícil o más fácil, y eso, la idea es que se vaya adaptando de acuerdo al progreso del paciente. Importante sobre todo si eventualmente el paciente lo va a usar en su casa sin tener un terapeuta presente. Y más recientemente estamos trabajando en tratar de estimar el estado afectivo del paciente, que consideramos que también es importante para esta adaptación. Entonces, no solamente el rendimiento, sino también ver cuál es su estado afectivo. En particular, trabajamos inicialmente en 4 estados: motivación, cansancio, ansiedad y dolor. Y la idea es tratar de estimar estos estados solamente en base a la información que nos da el sistema, que es la posición de la mano y la presión. Entonces, a través de los movimientos de la mano y de la presión, tratar de estimar el estado afectivo del paciente. Para ello utilizamos, extraemos información de las señales de movimiento y de presión, y esta información la utilizamos dentro de un sistema de clasificación multiresolución, es decir, que tenemos ventanas de diferente longitud en las cuales se extraen estas características, se pasan a un clasificador semi-Naive-Bayes, y después se hace básicamente un esquema de votación para estimar el estado afectivo. Y bueno, en experimentos que ya hemos hecho con 5 pacientes, pues se ven los resultados prometedores. Entonces, este proyecto hace algunos años, en base a un programa que tenía INAOE para ver posibles proyectos que tuvieran potencial de volverse un producto comercial, pues empezamos a incursionar en este nuevo mundo de la propiedad intelectual, de las patentes, de la comercialización, y hemos logrado patentar el sistema de rehabilitación y la manija en México, y la manija ya tenemos una patente aprobada en Europa, y bueno, recibimos un premio del gobierno de Nuevo León. Y esto pues nos llevó a tratar de ver si este prototipo lo podíamos convertir en un producto comercial. Entonces hemos estado trabajando en un sistema ya un poco más sofisticado, con una nueva interfaz, con más juegos, nuevos juegos, etcétera. Y bueno, acabamos de formar una empresa para tratar de llevar esto a un producto comercial, y para mí sobre todo motivados en que hemos visto que esto ayuda a los pacientes. Hemos hecho ya varias pruebas clínicas y creo que bueno, hay el potencial de tener un sistema de muy bajo costo que pueda ayudar a muchas personas que sufren embolias y otros problemas neurológicos. Y bueno, ya casi estoy terminando. Vamos a hablar un poquito de las redes causales, que es una de las últimas áreas en que hemos estado trabajando. Y bueno, creo que es un área muy importante actualmente, que está muy en boga: Big Data y descubrimiento de conocimiento de datos, porque podemos tener el riesgo de encontrar cosas que son simplemente correlaciones, pero no son realmente relaciones causales. Y un ejemplo es, si analizamos los datos, tal vez podamos encontrar que la gente que toma vino pues tiene a atender menos ataques cardíacos. Y esto nos podría llevar a pensar que tenemos este modelo, ¿no? Beber vino pues disminuye el riesgo de tener ataques cardíacos.
si lo vemos desde el punto de vista nada más de correlación entre las variables, pues esto podría ser cierto. Sin embargo, para pensar en un modelo causal tenemos que ver otras variables que pueda haber en él. Ahí. Y entonces a lo mejor lo que pasa realmente es que hay una tercera variable que tiene que ver con el ingreso económico, y entonces la gente que tiene altos ingresos pues tiende a tomar más vino, y como tiene también mejor atención hospitalaria, pues tiende a tener menos ataques cardíacos. Entonces, ¿qué podemos encontrar de los datos? Hay que tener mucho cuidado. Y esto pues nos ha llevado a empezar a incursionar en poder aprender a partir de datos modelos causales, modelos que no son simplemente modelos que son correlaciones, sino que realmente podemos pensar que hay una relación causa-efecto. Y bueno, la idea es entonces, tenemos datos, tenemos ciertas suposiciones, es muy difícil hacer esto sin ninguna suposición, estas son unas suposiciones más o menos en general razonables, y a través de un algoritmo de aprendizaje podemos tratar de obtener un modelo, una red bayesiana. Sin embargo, normalmente es difícil llegar a un modelo único. Entonces llegamos a lo que se llaman clases de equivalencia, es decir, un modelo en que tenemos algunas ligas que no están bien determinadas, como se ve ahí las que son dobles flechas. Entonces en realidad ese modelo equivale a 4 modelos. Y el problema es aquí, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es realmente el modelo causal? Y es algo que se está actualmente haciendo investigación para aplicar diferentes ideas, una vez poder posiblemente hacer intervenciones para poder tratar de llegar al modelo causal. Y aquí estamos trabajando en esto en una aplicación específica que es tratar de codificar las redes causales en el cerebro, la conectividad efectiva entre diferentes regiones del cerebro, donde la idea es a partir de tecnología que es una tecnología óptica para ver la actividad cerebral, conocida como NIRS. A partir de esto obtenemos ciertas señales en diferentes partes del cerebro y queremos llegar a obtener este modelo causal de cómo están interactuando las señales las regiones del cerebro, en particular cuando hay una relación efectiva, es decir, que al dispararse las neuronas en cierta región, eso provoca o causa que se disparen neuronas en otra región. Y bueno, como veíamos antes, esto es difícil, de puros datos observacionales, y una de las ideas que empezamos a trabajar es, ¿qué tal si puedo yo tener cierto conocimiento previo que me ayude a reducir las posibilidades del modelo? Y aquí tenemos conocimiento, que es lo que se llama el conectoma, es la información estructural de las colecciones del cerebro. Entonces, entre dos regiones, si no hay una conexión directa, pues no puede haber una relación causa-efecto. Tiene que haber una conexión para que haya esa relación. Y entonces utilizamos la información del conectoma como conocimiento previo, y con esto hemos hecho algunos experimentos iniciales con datos de cirujanos que están practicando cierta actividad, y se ve la actividad cerebral, diferentes tipos de cirujanos, novatos, gente que está en entrenamiento y expertos. Sé que no se vea muy a detalle, pero las gráficas de arriba representan los modelos que obtenemos inicialmente, y al incorporar información del conectoma tenemos un modelo más detallado donde están en negrillas las relaciones que logramos descubrir que no estaban en los primeros modelos. Y bueno, esta es una tesis doctoral en que estamos todavía trabajando actualmente. Algo para mí muy importante en mi carrera ha sido la posibilidad de combinar la investigación con la docencia, y de haber tenido la fortuna de impartir cátedra y tener muchos excelentes estudiantes, y esto me dio la posibilidad de escribir un libro, de publicar un libro, que fue mucho trabajo, pero finalmente hace un par de años logramos publicar un libro de modelos gráficos probabilistas, donde principalmente, además de dar los principios, la teoría, hablo de muchas aplicaciones que han desarrollado pues básicamente mis estudiantes a lo largo de los años.
Y bueno, ya para concluir, pues tengo aquí algunas conclusiones, al menos desde mi punto de vista como investigador. La primera es que el tratar de resolver problemas complejos y relevantes genera buenos temas de investigación. Entonces, normalmente si atacamos un problema que es realmente complejo, pues va a haber allí seguramente temas de investigación y va a haber contribuciones. El otro, creo que punto importante es que la creatividad se potencia en la intersección. Esto lo escribe muy bien este autor Johansson en un libro que se llama The Medici Effect, que le recomiendo mucho, y que básicamente cuando intersectamos disciplinas, intersectamos culturas, intersectamos personas, ahí surge mucho de la creatividad, de las nuevas ideas. Y entonces, para mí eso me lleva mucho a que es muy importante el trabajo en equipo en la investigación y también involucrarse en los congresos, hacer estancias, invitar colegas. Es mucho trabajo de equipo y mientras más intersecciones tengamos, pues más vamos a poder tener nuevas ideas y poder generar investigación. Otro punto para mí importante y creo que es clave y es algo que creo que en México todavía no entendemos muy bien, es que la investigación y la docencia deben ir de la mano, no pueden ser actividades separadas, ¿no? Deben estar totalmente, y una retroalimenta a la otra, ¿no? Entonces creo que es muy importante ligar la investigación y la docencia, y finalmente pues la investigación creo que debe ser divertida, no debe de gustar. Bueno, esto obviamente es trabajo con muchos colaboradores y estudiantes. Aquí tengo una muestra de algunos de los colaboradores, algunos no encontré fotos ahí en internet, a lo mejor quieren permanecer muy anónimos, pero bueno, traté de poner fotografías de la mayor parte de los colaboradores con los que he trabajado estos años, varios de ellos por acá presentes, y también algunos de mis estudiantes también en estos años. Algunos están en ambas, fueron estudiantes y ahora son colaboradores. Y bueno, pues con esto concluiría. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia. Sí. Si le puedan pasar por allá. Oye, Enrique, pues estoy de acuerdo con lo divertido que ha sido tantos años haciendo tantas aplicaciones de diferentes formas de modelos gráficos probabilistas, pero me he encontrado con un pequeño problema que a veces intentamos convencer a nuestros jefes de que usamos redes bayesianas y generalmente nos dicen, ¿qué es eso? ¿Verdad? No comprenden. Pero si dijéramos redes neuronales o dijéramos otro tipo de herramientas que se ponen de moda y generan muchas aplicaciones, muchos artículos en revistas y congresos, ¿por qué se te hace que las redes bayesianas se han mantenido en un perfil más o menos, pues no como otro tipo de herramientas que se ponen de moda, porque esa es la verdad, y hay un boom y todo el mundo quiere resolver problemas, todos los problemas con esas herramientas, y las nuestras no tanto? Sí, no sé, es una buena pregunta. Yo creo que a veces en parte tiene que ver con un poco la complejidad de lo que está atrás de estas herramientas, que es pues las cuestiones de probabilidad y estadística, que no mucha gente maneja, ¿no? Entonces, a veces eso hace un poco más difícil acercarse a estas herramientas, ¿no? Me acuerdo que cuando empezaron los sistemas expertos, en lugar de usar probabilidad, empezaron a inventar técnicas, ¿no? Como la de Maysin y eso. Maysin. Y algunos decían que porque las probabilidades era difícil, era complejo, pero luego otros decían, no, lo que pasa es que estos cuates realmente no sabían probabilidad, por eso se metieron a inventar otras cosas. Entonces no sé si esa sea una parte de la dificultad, pero sí, como dices, no se han vuelto
tan populares estas herramientas como otras, y bueno, seguiremos Sí, luchando. batallando, claro que sí. Enrique, muchas gracias. ¿Qué podrías decir? Ahí no lo comentaste en tus conclusiones respecto a los frutos de la investigación, respecto al desarrollo tecnológico y de ahí al desarrollo económico, otras cosas, ¿no? Sí, bueno, creo que es muy importante, digo, sí puse un ejemplo de uno de los proyectos en que hemos trabajado que queremos llevar esta etapa, pero algo que creo que es importante, incluso lo hemos comentado aquí en la academia y en el primer libro, es que como que el modelo de vinculación que hemos tenido en México no ha funcionado. Y no ha funcionado, yo creo, porque la mayor parte de la industria que tenemos en México pues no está muy interesada en la investigación y en el desarrollo tecnológico, básicamente compran la tecnología. Entonces creo que para que esto realmente tenga un efecto en la economía necesitamos, en lugar de, digamos, el modelo más común que es como de afuera hacia adentro, o sea, es decir, de las necesidades de la empresa, tratar de generar proyectos a la academia, es como de adentro hacia afuera, de lo que se está haciendo la academia, generar patentes, generar productos que eventualmente generen empresas que realmente sí sean de alta tecnología y logramos tener este impacto, ¿no? Pero eso es, yo creo que el modelo, faltan muchos, creo que elementos en esto que le llaman como es todo este ecosistema, todo lo que necesitas para que esto funcione, todo lo de propiedad intelectual, inversionistas de riesgo, facilidades para poder crear empresas, etcétera. No sé si más o menos contesto. Sí, muchas gracias. Sí. Creo que por allá atrás. Gracias. Pues gracias por tu plática, Enrique. ¿Qué nos recomendarías para los que hemos estado muy habituados a publicar, a generar modelos abstractos, luego implementarlos con algoritmos y queremos pasar a esa etapa que tú has logrado, que es la de patentar? Tengo entendido que el 90% más o menos de las patentes que existen no se comercializan. ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí? ¿Qué hay que hacer primero? O sea, como ya tener detectados los clientes, parece que comentaste algo de eso, ¿verdad? O sea, un potencial comprador de esa tecnología. ¿Cómo ha sido esa experiencia un poquito más? Porque creo que eso es lo que no sabemos hacer en gran parte, como lo dijiste, es decir, de adentro y hacia el país, o sea, generar necesidades, problemas, para volverlos a solucionar y más tecnología, ¿qué es lo que nos falta? O sea, cambiar esa cultura. Entonces tenemos mucha labor, ¿no? La docencia, la investigación, hacer libros, congresos, publicar en buenas revistas, etcétera. Pero esa parte, ¿no? De cómo tocar las puertas ya sea la empresa, a algún sector de la sociedad, y amarrar eso, porque puede ser que, bueno, en mi caso luego digo, si me lanzo a investigar todo el proceso administrativo y logro poner una patente, que también tengo un riesgo de que nunca vaya a comercializarse, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar esto es común de que no todas las patentes se van a lograr comercializar, pero bueno, hay que generar los números, ¿no? Para que algunas sí lo logren. Claro, pero no hay que hacerlo a lo loco, ¿no? Entonces, en mi caso personal, algo que me ayudó mucho fue hace algunos años que teníamos un programa, los centros de investigación de CONACYT, con un grupo de la Universidad de Arizona en Estados Unidos, en que gente, sobre todo más de negocios, se juntaba con los investigadores en el verano y se veían, analizaban diferentes proyectos y se trataba de ver cuáles tenían un potencial comercial. Yo creo que eso es lo que hacer. No toda la investigación tiene un potencial comercial, pero si te pones a analizar con gente, digamos, a lo mejor externa
que no esté tan metida en tu investigación, sino sepa un poco más de negocios, investigar pues, qué hay en el mercado, qué patentes hay, y de ahí detectar qué proyectos son los que realmente tienen ese potencial, y entonces esos proyectos empezar a ver pues, si son patentables y buscar las patentes. Entonces, yo pensaría que como que necesitamos ir desarrollando en las sesiones esos grupos multidisciplinarios que puedan analizar los desarrollos que se están haciendo, ver cuáles tienen ese potencial y empezar a buscarles, digamos, una salida, inicialmente a través de tal vez patentes y luego buscar si hay alguna empresa interesada o crear la empresa. Gracias. A ver, allá atrás y luego acá enfrente. Y creo que serían los últimos 2 segundos, Sí. dice Luis. Primero, muchas gracias por esta plática tan motivadora. Hace ya un par de años, alrededor del 2010, inicié un trabajo sobre redes causales, un par de tesis aplicadas a la caracterización y análisis de desempeño de algoritmos heurísticos. Ahorita está un poco dormida y de esta plática que me llevo la gran motivación para retomarlo. Sé también, yo confío en que ese es un área potencial. Me llevo la recomendación de tu libro. ¿Qué más me puedo llevar? ¿Qué me aconsejas para tener éxito? Bueno, lo primero es que me platiques más de tu proyecto. Suena muy interesante. Bueno, hay varios ya publicaciones sobre modelos causales, como libros de Pearl, que es también uno de los líderes ahora en esa área, de la gente de Pittsburgh. Te puedo dar algunas referencias para meterse en eso y creo que sí es un área muy interesante que está creciendo y que hay mucho por hacer. Muchas gracias. Me platicas luego de tu Sí, proyecto. muchas gracias, muy amable. Y creo que aquí la última pregunta. Sí, gracias Enrique, pues muchas gracias por la presentación, muy motivadora, toda la experiencia que has narrado. Básicamente son un par de preguntas. A lo largo de tu carrera como académico, investigador, docente, es importante también el servicio a la comunidad, el servicio a la comunidad académica, científica. Entonces, un breve resumen de cómo se ha desarrollado esa actividad de servicio en la carrera académica de investigador docente. Y la segunda sería el rol de la familia en esta carrera que como investigador académico docente has tenido para pues, los distintos logros y éxitos que se han visto en tu carrera académica. Sí, muy buenas preguntas, Paco. Te ayudé con la primera, que está un poco más fácil. Bueno, digo, a mí sí me ha gustado mucho involucrarme, tal vez sobre todo a través de las sociedades, en esta actividad por la comunidad. Entonces, pues estuve en la ESMIA, llegué a ser presidente de la ESMIA por un tiempo. Aquí con Paco empezamos el MICAI, al fusionar el congreso del TEC y el congreso que tenía antes la ESMIA, y para mí también eso ha sido muy importante, el cómo buscar hacer colaboraciones y hacer sinergias. También he participado mucho tiempo en la Federación Mexicana de Robótica, que organizamos el Torneo Mexicano de Robótica, y ahora en la academia, y por andarte metido en tantas cosas, ahora se me juntaron, actualmente soy presidente de la Federación Mexicana de Robótica y voy a ser presidente de la academia, así que el próximo año va a estar complicado. Y eso me lleva tal vez al segundo punto de la familia y de mi esposa Doris, que está por ahí. Y pues creo que ahí lo importante es el apoyo de la familia. Es crítico para esta actividad, sobre todo pues las salidas continuas. Y bueno, siempre he tenido mucho el apoyo de mi esposa Doris y también la comprensión y apoyo de mis hijos. Entonces, pues sí, eso es algo fundamental para poder seguir esta carrera. Pues muchas gracias.
si gustan. ¿No? Sí, podemos tomar un pequeño receso de 5 minutos para empezar la discusión sobre el Centro de Investigación en Computación. Muchas gracias.